Bienvenido. Gracias, Boris. Ciertamente, la elección de diputados a la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 6 de diciembre, estará revestida de una muy particular importancia, toda vez que en ella las venezolanas y los venezolanos van a expresar una vez más su decisión en forma completamente libre y sin restricciones de ningún tipo, exactamente igual a como se han llevado a cabo todos los procesos electorales a lo largo de la Revolución Bolivariana, pero que en esta oportunidad significa muchas más cosas. Si algo ha caracterizado esos procesos durante más de 25 elecciones, ha sido el desarrollo de una verdadera cultura eleccionaria entre las venezolanas y los venezolanos que han acudido siempre al llamado del Consejo Nacional Electoral en forma cívica y masiva, hasta en aquellas elecciones que usualmente no concitan tanto interés entre los electores como sucede en el mundo entero, como si lo concitan unas elecciones presidenciales o unas parlamentarias, como en este caso, en lo cual Venezuela se ha colocado, sin duda alguna, en un lugar muy destacado en cuanto a profundización de la democracia, convertida en nuestro país en participativa y protagónica, como lo consagra nuestro avanzado texto constitucional, que es producto precisamente de esa vocación del voto que tiene hoy en día nuestro pueblo, tal como ha quedado en evidencia en elecciones en las que incluso cuando sectores de la oposición llamaron a la abstención y amenazaron con destruir los centros electorales y agredir a la población votante de los municipios en los que ellos se consideran mayoría, el pueblo acudió masivamente a los centros electorales dispuestos en lugares acondicionados para ello en las afueras de esos municipios, tal como sucedió en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2018, en la que una inmensa cantidad de electores se trasladó desde los municipios opositores hasta esos centros, dejando así muy en claro lo importante que es en Venezuela ese derecho al voto. De modo que es correcto suponer que la concurrencia a estas próximas elecciones parlamentarias muy seguramente se va a expresar con ese mismo entusiasmo por el voto que es tan esencial para las venezolanas y los venezolanos. Pero hay que tomar en consideración algunos otros elementos que van a estar incidiendo aquí de forma determinante. En primer lugar, la naturaleza compleja de la coyuntura de reducción de la movilidad social que se ha establecido como parte de las normas de prevención y contención de la pandemia de coronavirus adoptadas por el gobierno revolucionario desde el inicio mismo de este proceso. El hecho de que en este evento haya una reunión de personas en un mismo lugar es de por sí muy complicado en esta oportunidad, por lo cual las autoridades del Poder Electoral y del gobierno tendrán que tomar previsiones muy especiales. En esto hay que tener en cuenta, por cierto, que la pandemia no es un impedimento para ejercer el derecho al voto, por lo cual nadie podrá argumentar esa razón para dejar de votar, sino que hay que tomar las medidas excepcionales que deben tomarse para asegurar que se lleven a cabo como es debido. Casos de procesos similares exitosos, como el de la reciente elección presidencial en Santo Domingo, demuestran que es perfectamente posible llevar a cabo un evento de esta naturaleza siempre y cuando se preserven las medidas de bioseguridad que correspondan para que culmine de manera exitosa. Nadie sabe cuánto durará la espera por una solución definitiva contra este peligro que acecha a la humanidad, pero seguramente ya se están tomando las medidas de adecuación correspondientes en este sentido y solo habrá que esperar que el Poder Electoral las anuncie para que la población sepa a qué atenerse y cómo comportarse en esta ocasión. Un segundo aspecto, no menos importante, diría yo, es sin lugar a dudas el referido a la situación de apremio en la que ha colocado al país el arbitrario y criminal bloqueo expresado principalmente en una brutal guerra económica que ha llenado de angustia y padecimiento de todo tipo al pueblo venezolano y contra el cual, por cierto, el presidente Nicolás Maduro ha batallado y resistido, protegiendo siempre a su pueblo de manera gallarda, como ningún otro mandatario lo habría podido hacer en circunstancias similares. Como es sabido por el mundo entero, ese bloqueo tiene su asiento en la descomunal guerra mediática desatada contra nuestro país, al que los medios de la derecha han acusado de manera infame de ser un régimen dictatorial asociado a los peores crímenes que esa canalla mediática al servicio del imperio norteamericano ha impuesto como matriz contrarrevolucionaria en buena parte del mundo. En ese sentido, el éxito de esta elección parlamentaria es que ellas le servirán a las venezolanas y a los venezolanos para desvirtuar esas mentiras que se han difundido por el mundo, al demostrar con su voto que en el país no existe ninguna dictadura, con lo cual entonces se le reducirán las posibilidades al imperio de continuar con su ilegal y genocida política de agresión contra nuestro pueblo. De modo que sí es una elección de la mayor importancia para todas y todos los venezolanos, sin distingo de color político
o creencias ideológicas. Se trata de la forma más poderosa que vamos a tener para derrotar ese inhumano bloqueo que tanto dolor y sufrimiento le ha causado a nuestro pueblo. Finalmente, yo diría que otro aspecto a considerar es el hecho electoral que va a tener lugar apenas un mes antes de nuestra elección parlamentaria, precisamente en los Estados Unidos, donde los norteamericanos van a decidir si el desquiciado presidente que tantos problemas le ha causado al mundo, en particular a la propia población estadounidense, va a continuar en el poder o va a tomar las riendas de esa nación el candidato contrario, Joe Biden, que hoy aventaja por más de 10 puntos al actual mandatario. Aun cuando todavía es muy temprano para hacer alguna precisión de eventuales resultados en esa elección prevista para la primera semana de noviembre, está claro que sin lugar a dudas será de una gran importancia para los venezolanos, porque independientemente de que quien la gane, ya sea Trump o ya sea Biden, el imperio no va a dejar de ser imperio y la ancestral cultura norteamericana del saqueo y la destrucción de los pueblos progresistas del mundo no va a dejar de existir, al menos no así de la noche a la mañana como algunos piensan. Esa elección va a ser trascendental para nuestro país, porque muchas de las decisiones que en ese momento se estarán tomando allá en Norteamérica son las referidas al conflictivo comportamiento de esa nación en el mundo, en lo cual Venezuela lamentablemente hoy es uno de los focos de atención más relevantes y decisivos. Como sabemos, ambos candidatos tratarán de apelar al nacionalismo para sensibilizar a sus votantes, pero lo que seguramente sus estrategas no considerarán es que así como ellos pueden motivar eventualmente a sus electores con una confrontación contra nuestro país, también los venezolanos sabrán sacar fuerza de lo más hondo de su sentimiento nacionalista y su amor por su soberanía y su derecho a la vida, amenazada hoy por ese imperio, y para demostrarlo, seguramente plenará como nunca los centros electorales este 6 de diciembre. Bien, gracias al constituyente Alberto Aranguibel por este acucioso análisis de lo que podemos esperar de esta elección del próximo 6 de diciembre.